Me cuesta mucho leer y escribir. Aproximadamente el 4% de la población española padece dislexia. Fíjate ahora, plata y palco. ¿Empiezan igual? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? M-E-S-A. Mira. Necesita leer despacio y luego lo que lee tiene que comprenderlo. ¿Sí? Para ella las palabras no suenan ni se unen como para los demás. La principal dificultad de un niño disléxico es lograr asociar las letras con los sonidos. La mayoría tiene problemas de aprendizaje. De primera impresión son absolutamente normales, listos, espabilados y sin embargo, sorpresivamente, de alguna manera, el rendimiento en la lectura y en la escritura pues desmerece y además de una manera muy palpable, muy significativa. Es como, por ejemplo, si yo tuviera que viajar de Madrid a Barcelona y de pronto en Zaragoza mi tren, en vez de seguir hacia Barcelona, se va hacia Almería o hacia cualquier otro lugar. Esto provocaría, evidentemente, que no se llegara al sitio correcto. Insuficientemente atendida por la educación pública, la dislexia está detrás de gran parte del fracaso escolar, laboral y personal. Que me den más tiempo para escribir. En Estados Unidos o en Inglaterra, los disléxicos aprenden con material audiovisual y multisensorial. Con las ayudas necesarias, muchos han podido superarla. Hasta que te dicen que no eres tonto, que eres disléxico. Pues lo primero en lo que te tienes que enfocar es en asumir tu dislexia. Si alguien ese desorden te lo ordena, se consiguen cosas interesantes, ¿no? Palabras al viento, a continuación en Documentos TV. Volvemos en 3 minutos. Milenios de historia sepultados en la arena. La desertización obligó a los humanos a desplazarse al valle del Nilo, el suelo agrícola más rico en todo el planeta. Ahora los secretos del pasado vuelven a la vida en el desierto. Los egipcios eran un pueblo arrogante. Egipcio significaba ser humano. Planeta Egipto. Esta noche a las 11 en la 2. Tengo la oportunidad de volver a Beirut. Corro peligro. Intereses económicos. Estamos hablando de petróleo, ¿verdad? Políticos. Eres inocente hasta que te investiguen. Corrupción. He aceptado la oferta china. Es la mejor. Espionaje. Este asunto es totalmente prioritario. Luchas de poder. Me darás los nombres. Fanatismo. ¡La corrupción es nuestra protección! Necesitamos otro cadáver, señor Mo. Siriana. Mañana a las 10 de la noche, el cine de la 2. ¿Qué haces? Estoy leyendo cómo viniste a parar aquí y cómo te metiste en ese lío de la universidad con las revueltas. Lo de Jaime y todo eso. ¿No te acuerdas? Sí, creo que yo tuve algo que ver. Sí, algo. Me alegra que lo hayas escrito todo. Así mucha gente tendrá oportunidad de enterarse de lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Que no hay nada nuestro. Amapola, la novela de la serie de televisión española Amar en tiempos revueltos. ¡Vamos, España! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, afición! ¡Vamos a por el oro! ¡Vamos! La selección prepara los Juegos Olímpicos en la 1. Juntos vamos a lograrlo. Mañana a las 10, España-Gran Bretaña. Y el martes, España-Francia. Vive los Juegos en Televisión Española. Endesa y San Miguel 00, socios patrocinadores de la Federación Española de Baloncesto, les ofrecen esta retransmisión. Descubre otro mundo. Le metió un lagarto en la cabeza. Otra gente. Presente. Es una mala persona. Todavía está caliente, Marga. Descubre Obaba. La han visto salir por la mañana de su casa. ¡Esteban, va a la iglesia! Dirigida por Moncho Armendáriz. Obaba, el martes a las 10 de la noche, versión española en la 2. Viva la 2. Y un día en casa, pues jugando con sus muñecas,
las puso como si fueran las alumnas del cole, de su clase, y ella era la profesora. Y empezó a decirles, bueno, vamos a leer esto. Fulanita, léelo. Dice, no, es que no te enteras, es que eres torpe, venga, es que eres muy vaga. Eso no se hace así. Entonces nos dimos cuenta de que eso era lo que ella estaba viviendo en el cole todos los días. Y la verdad es que se nos cayó el alma a los pies. Que no te enteras, lo he dicho 40 veces. Es un desastre. Es para Si no sé cómo vas a probar. todos los días. Vas a acabar con... Hija, date más prisa, que te quedas la vida. Lo he dicho 40 veces que eres un inútil. Te quedas la vida. Se nos cayó el alma a los pies porque ver sufrir a un niño por el trato recibido y por la incomprensión de lo que le pasa, y eso fue lo que nos determinó a buscar un sitio donde nos pudieran decir realmente qué es lo que pasaba. Pues empezamos a ver el problema cuando en el colegio los profesores, el tutor más concretamente, empezó a decirnos que la niña no prestaba atención en clase, que tenía dificultades para aprender, para leer, y que, bueno, que no tenía una madurez suficiente como para estar en el curso que estaba, ¿no? Entonces, bueno, la solución, más o menos, que la niña tenía que repetir por su inmadurez y por su falta de aprendizaje, ¿no? Hola. Hola, buenas tardes, pasen. Pasen. ¿Qué tal? Sentaos. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bueno, me habían comentado ya que venís por vuestra hija Lourdes, ¿no? Que tiene ya 8 años, ¿no? Y que parece que había alguna dificultad de aprendizaje o algún tema del escolar. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Bueno, pues el trabajo que Uno de los trastornos que más tenemos aquí, que es el de dislexia, los trastornos específicos del lenguaje escrito, que como sabéis tienen una amplia historia, se detectaron hace ya bastante tiempo, pero que sin embargo todavía sigue tanto en nuestro país como en el resto del mundo, pues habiendo una especie de déficit y dificultad en su tratamiento, sobre todo en su tratamiento educativo. O sea que notáis diferencia en el rendimiento tanto en casa, ¿no?, como en el centro escolar, ¿no? No, en casa hay mucho trabajo, hay muchas horas y el rendimiento es prácticamente nulo. Y además lo que más nos está preocupando de todo es que la niña está empezando a no querer ir al cole. La niña... Aunque no hay estudios de prevalencia en España, pero sí se sabe que de cada 5 problemas de aprendizaje, 4 son de lenguaje escrito, de lectura o de escritura. Fíjate ahora, plata y palco, ¿empiezan igual? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo empieza plata? Pla. ¿Y palco? ¿Y palco? No es igual. Hombre, pues Lourdes lo que más dificultad tiene es a la hora de leer, que necesita leer despacio, y luego lo que lee tiene que comprenderlo. Para ella las palabras no suenan ni se unen como para los demás. Hay una creencia muy extendida, por ejemplo, que hay como unos síntomas que todo el mundo parece conocer, que es ha escrito una palabra al revés, o el 6 por el 9, o algo así, que bueno, es un poco anecdótico. En realidad, la definición de dislexia sería, pues, chavales, alumnos que cognitivamente, de primera impresión, son absolutamente normales, listos, espabilados, y sin embargo, sorpresivamente, de alguna manera, el rendimiento en la lectura y en la escritura, pues, desmerece, y además de una manera muy palpable, muy significativa. Dislexia. Dificultad en el aprendizaje de la lectura, la escritura o el cálculo. Lee. Señor Conde.
Hoy mismo dejo Caramona. Carmona no, Carmona. Cuando yo era pequeño me acuerdo que lo que me cuenta mi madre, ¿no? Que me acuerdo que un día me llevaron a una mujer, una psicóloga, que ya suspendía en segundo de GB, ¿no? Y entonces me hacían pues coger cosas con una mano, con otra, no sé bien por qué decidieron que yo era disléxico. Yo eso sí que recuerdo, ¿no? Como que me montaba yo mis propias historias con cualquier cosa, me distraía, ¿no? Y no atendía a la clase. Y luego, bueno, pues siempre he sido una persona que he suspendido todo, vamos, ya no había más asignaturas que podía suspender, o sea, suspendía, lo único que aprobaba era el inglés y la educación física, ¿no? Y yo veía que todo el mundo pillaba todo el mundo aprobaba o esto, e incluso gente que yo consideraba que era más tonta que yo. O yo me consideraba más inteligente que mucha gente que había ahí, y entonces me costaba. Deseo amar ta que sea muy feliz. ¿Así lees tú? Sí. En esa película Fernán Gómez me trató de una manera muy dura, ¿no? Pero por otro lado, es curioso que desde que se enteraron los directores, luego todos me han tratado así. ¡Gabino, ven aquí! Porque claro, era una manera de que no me despistara, de que estuviera muy concentrado en el personaje, ¿no? Y bueno, pues nada, yo de todas maneras, yo no creo que me tengan que tratar así, o sea, porque yo mis personajes 2 meses antes los tengo preparados, o sea, para llegar ahí y tenerlo muy, muy bien hecho. A veces de repente en la cabeza de un disléxico pues a veces hay mucho caos o desorden, o sea, yo soy una persona muy desordenada y es algo que no quiero que sea así, ¿no? Pero es así, entonces tienes que empezar a aceptar y a reírte de eso, ¿no? De ese desorden. Y de repente de ese desorden, pues a veces si alguien ese desorden te lo ordena, se consiguen cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, mi espectáculo, ¿no? O sea, desde lo que estoy muy contento, ¿no? También recuerdo mi época en el colegio. Me gustaba mirar por la ventana a ver si veía algún burro volar. Por esa razón, por la de los burros voladores, mis problemas de falta de atención en el estudio y porque el profesor le dijo a mi abuela: señora, su nieto necesita profesores de apoyo porque es un disléxico. ¿Disléxico? 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 ¿Y eso qué es disléxico? Así como desafinación, pero en la vida. O sea, en esta vida, pues, todos tenemos algún problema, ¿no? Y lo importante es, bueno, pues tratar de buscar, como dicen a veces eso, buscar estrategias para poderlo llevar, ¿no? Terminé en un colegio con muchos profesores de apoyo. Sí, eran muy simpáticos los profesores de apoyo, muy agradables. ¿Sí, más agradables? Sí, porque si hacías algo mal, ellos como querían animarte siempre te decían fenomenal. Si no sale fatal. Pues fenomenal. La mayoría de los personajes que yo he hecho han sido personajes que sufren, ¿no? O sea, tienen que ver un poco con algo que yo he vivido, ¿no? Ese colegio me cambió la vida. Sí, porque precisamente allí en ese colegio buscaban a un chico de 16 años, más o menos feo, para el protagonista de Las bicicletas son para el verano. Me presenté al casting y de los 200 candidatos, el más feo fui yo. ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido actor, no? Pues hubiera sido traficante de droga o atracador de bancos, ¿no? Porque es como que hay un momento donde cuando todo te sale mal y no te aceptan, tú tratas de buscar otro camino, ¿no? Entonces yo creo que esa es la razón por la que de repente mucha gente se ha metido hay mucho disléxico delincuente, ¿no? Pues porque llega un momento en que dices, bueno, pues tendré que destacar en algo. Y además que normalmente suelen ser gente muy inteligente, ¿no? Este nieto mío es tan ingenuo. A él le dices: hay un burro volando ahí fuera. Y él seguro que sale y mira. Abuela, abuela, abuela. Pero ¿cómo no voy a salir? Si fuera me dicen que hay un burro volando.
Zanahoria. Zanahoria. El método MIL fue diseñado originalmente para los niños disléxicos, niños con dificultades en la lectura, cuyo principal problema, como digo, es el asociar las letras con sus sonidos. Eso se debe a la arbitrariedad. Es un aprendizaje arbitrario porque cada letra le asignamos un sonido que es arbitrario. Y eso es lo que les cuesta a todos los niños en general, pero especialmente a los niños disléxicos. Se habla de entre el 4 y el 20%. Mi estimación yo creo que está más en torno al 4 o el 5%, de que muchas veces cuando se habla del 20% es que se meten niños con retraso lector, que efectivamente hay muchos niños con problemas de lectura, pero no por causas biológicas, que es lo que define a los disléxicos. Un porcentaje de niños importante que va a augurar un fracaso escolar, porque indudablemente que la base sobre la cual se sustenta la escuela es la lectura y es la escritura. Léela despacito, ¿vale? Señalando con el dedo. O, A, O. Leopardo. El caramelo de Danilo es grande, dulce y duro. Lo que pasa es que hablar de dislexia antes de los 7 u 8 años es complicado porque el criterio que se suele tomar para definir la dislexia es aquel niño que está 1 año o 2 de retraso con respecto a su grupo de compañeros. Tienes unas palabras, algunas son reales, pero otras me las he inventado, no son de verdad. Dime cómo son. Igual, diferente. Muy bien. Es verdad que todavía no está totalmente delimitado el problema, no está totalmente detectado en los colegios. A veces nos llegan padres con niños pues mayores, eso con 11, 12, 13, 14 años, ¿no? Que se supone que han tenido muchos problemas, porque claro, llegan aquí con unas dificultades de lectura y de escritura impresionantes y con un fracaso escolar ya en esos momentos que es difícil de superar. Pues normalmente estos niños tienen síntomas de alerta, como son niños que son desorganizados en general, niños muy despistados, niños que no tienen capacidad de recordar pequeñas series, por ejemplo, los colores, los meses del año, los días de la semana. Las seriaciones pues tienen gran dificultad porque fallan la memoria a corto plazo. Bueno, pues como estamos estudiando muchas cosas de Miguel Hernández, que ya sabemos muchas cosas... Nació humilde y criado en Orihuela de niño. Fue pastor de cabras. Con 24 años viajó a Madrid. Dentro de los colegios públicos, normalmente una medida para atender a los chicos que tienen necesidades educativas se basan en un programa en el que están incluidos niños con retraso mental, niños hiperactivos, niños con trastornos emocionales, problemas de conducta, pero no está incluido los niños disléxicos. Se considera un trastorno de aprendizaje que es detectado por los tutores y que luego es derivado a los especialistas, pero si los especialistas tenemos una gran demanda, nos vemos con grandes dificultades para abrir un hueco en el horario e incluirlos. Y desde la escuela, pues aquellos maestros que tenemos moral nos vemos con una dicotomía, atiendo o no atiendo a este chico, podemos recomendarle un centro público si están cerrando, le recomendamos un centro privado y hasta qué punto la familia se va a ahogar económicamente, y la verdad es que nos vemos bastante escasos. La lectura no es un proceso natural, la alfabetización es un proceso que requiere aprendizaje y que se ha producido durante muchos siglos, por lo tanto el cerebro no está adaptado previamente para este proceso y por lo tanto el aprendizaje de la lectura produce cambios en la estructura neurológica. El hecho es que en estos niños que desarrollan dislexia parece que los cambios neurológicos no se producen de la misma manera que en los niños normales. Muy bien, Ramón, pues vamos a comenzar entonces el experimento. Van a aparecer en la pantalla una serie de oraciones que tú vas a tener que ir leyendo. Una de las técnicas que han contribuido al conocimiento del proceso lector ha sido el registro de movimientos oculares y de variaciones pupilares mientras leemos. Lo que hacemos con esa técnica es registrar la mirada del sujeto mientras se desplaza por el texto. Entonces se ha comprobado repetidas veces que mientras que los lectores normales hacen desplazamientos
más controlados y van fijando su mirada sobre partes significativas de las palabras, los desplazamientos en los disléxicos son más erráticos, las fijaciones duran menos tiempo y no siempre se producen en los elementos significativos de las palabras. Pero la dislexia esencialmente no es un problema visual, sino que parece que esencialmente es un problema fonológico, es decir, las operaciones que hacemos para manejar los sonidos dentro del cerebro, recuperarlos de nuestro cerebro y producirlos, incorporarlos a la palabra, y en el caso de la lectoescritura, pues para trasladarlos al lenguaje escrito, es decir, convertir las letras en sonidos o en la escritura convertir los sonidos en letras. Normalmente las áreas del lenguaje tienen que trabajar de una manera organizada entre ellas, comunicativa. Y yo creo que en el caso de los disléxicos están como más dispersas, están menos concentradas en lo que supuestamente deben ser las áreas, y en algunos momentos ese cerebro no tiene las redes de comunicación plenamente establecidas. Hola Lidia, ¿qué tal? Una de las características que tiene esta técnica, la magnetoencefalografía, es que nos permite ver la actividad cerebral en milisegundo a milisegundo, es decir, podemos ir a la propia velocidad del cerebro. Inion. Las investigaciones que se han hecho, lo que han demostrado es que hay una actividad cerebral que, en los niños disléxicos que se produce fundamentalmente en su hemisferio derecho. Cuando leemos, normalmente tenemos una lateralidad en el hemisferio dominante, que suele ser en los sujetos diestros, suele ser en el hemisferio izquierdo, y al menos el procesamiento básico de las palabras. Y por tanto, esto llevaría a pensar que este procesamiento del hemisferio derecho sería una estrategia compensatoria, probablemente por algún déficit de funcionamiento del hemisferio izquierdo. Es como, por ejemplo, si una red, yo tuviera que viajar de Madrid a Barcelona y de pronto en Zaragoza mi tren, en vez de seguir hacia Barcelona, se va hacia Almería o hacia cualquier otro lugar. Esto provocaría, evidentemente, que no se llegara al sitio correcto. Es decir, esto parece que es algo parecido a lo que está ocurriendo en el cerebro de un niño disléxico. Cuando encontramos un niño disléxico, al hablar luego con los padres, pues terminan diciéndonos que ellos debían haber tenido dislexia también, porque también tuvieron esas mismas dificultades. Y es cierto, porque la dislexia es un problema genético, por tanto hereditario, y normalmente en cada niño disléxico encuentra siempre que su tío, su padre, su abuelo o sus madres eran también disléxicos. A tener problemas yo con la dislexia, pues eso, como me han dicho que es hereditario, pues en cuanto íbamos al colegio, yo a todas las profesoras le iba, anteriormente empiezan a leer, pues diciéndole que podía tener dislexia y qué problemas conlleva. Entonces, cuando empezó a leer ya es cuando más lo diagnosticaron. El camello son animales de la misma familia, pero viven en distintos sitios. El dromedario vive en Arabia y en África. Eso era difícil, ¿eh? Que a veces las confunden. Por ejemplo, si hay una B, pues yo la veo como una V. De vez en cuando. Pues con la lectura, que a veces me atranco y me invento cosas. Y que de vez en cuando mis padres me corrigen. Yo cuando la niña estudiaba, yo pensaba pues esto, que era vaga y que estudiaba cuando me ponía serio. Yo no creía que el problema era el tema de la dislexia. Bueno, fuimos a una jornada de formación y ahí fue cuando me explicaron qué era lo que tenía, cuáles eran los problemas y cómo solucionarlos. Y entonces fue cuando me di cuenta que realmente no es que fuera vaga, sino que tenía un problema.
Se ha corrido la idea de que son un poco vagos, de que no hacen el esfuerzo. Y eso está perfectamente comprobado, que la mayoría de los niños disléxicos son niños conscientes de su problema. Y esa conciencia del problema les ha llevado a hacer esfuerzos incluso extraordinarios para tratar de superar las dificultades con las que se encuentran. Hemos trabajado mucho. ¿Mucho? O sea que estás cansado. Esto seguro que te encanta jugar a esto. Vamos a empezar a comparar palabras, pero esta vez tenemos que averiguar si empiezan igual. Número nublado. Sí. Cabeza, caracol. Cabeza. M-E-S-A. Mira. Repito. Juntan palabras que van separadas o al revés separan las que van juntas. Y luego la comprensión, pues a veces entienden, porque el disléxico es listo, ataja el procesamiento, se entera de lo que va, ¿no? el texto, pero le faltan detalles, no se realizan inferencias al texto. Y empezando por ahí, apoyándonos en lo que ya sabe, con sus puntos fuertes, poco a poco llegar a que sean exactos, luego veloces y luego entiendan todo, que son los 3 grandes procesos de la lectura. Vale. La palabra pelota, por ejemplo, vamos a formar. Ta. Vamos a coger ahora la palabra sopera, Rafa. Vale, comprobamos que lo hemos hecho bien. Deletrea. S-O-P-R-A. ¿Qué pone? Léelo. Cada aprendizaje supone cambios en nuestro cerebro. Por pequeño que sea un aprendizaje, siempre hay cambios, nuevas conexiones cerebrales. En el caso de los niños disléxicos, su problema es para establecer ciertas conexiones neuronales, pero a través de la intervención, de los programas de intervención, sí que pueden conseguir establecer esas conexiones también. A un juego divertido, ¿vale? El cubiletras, las letras con los dados. ¿Te ha salido algún comodín? Que el disléxico tiene que acostumbrarse a convivir con la dislexia. Pero eso no significa sencilla y llanamente que el disléxico no esté en posibilidad de compensar. Es decir, hay tipos de actividades perfectamente conocidas y que se pueden trabajar directamente con los disléxicos, que le puede hacer la vida muy fácil o relativamente fácil. Barco. Muy bien. Lo que yo hago en la Salle es de que yo leo los enunciados y te ponen un ejemplo y yo lo tengo que hacer. Helicóptero. Hay a veces que leemos y hay a veces que también jugamos. La dislexia es de muchas maneras, ¿eh? Nosotros, pues bueno, afortunadamente Lourdes pues ha sabido buscar un camino, pero es que ella llega hasta un punto, pero luego necesita personas que le digan cómo debe de continuar ese camino para llegar a la meta que ella quiere. Mira, Lourdes, ahora vamos a trabajar un poco el grafismo de las letras, ¿vale? Porque ya sabes que escribir es muy importante. Entonces, vamos a repasar las letras. Lo que yo aprendo, o cualquiera de nosotros, pues yo que sé, 3 veces pasándolo por la información, por la red, ellos tienen que pasarlo 300. Por eso las nuevas tecnologías que intentamos implementar en los programas de tratamiento son tan buenas, porque nos quitan un poco lo de repasar muchas veces la misma información, ¿no? Lo que tiene de aburrido, de pesado. Si yo combino la I con la N, IN, y nos quedan estas 3. Con ella hay que utilizar la imaginación, hay que hacer juegos, hay que tener una paciencia más allá del límite, porque hay que repetir las cosas muchas veces, hay que hacer pausas y luego volver, y aprendes a enriquecerte de ver las cosas bajo otra perspectiva como las ve ella. En Venezuela, en Caracas, yo tuve una educación
de colegios experimentales de esa época, los años 70. Quizás entonces teníamos más supervisión y podían detectarse cosas como el hecho de la propia dislexia, que yo creo que en ese momento no era una palabra absolutamente común, ¿no? No era una cosa que las madres dijeran, pues tengo un hijo disléxico. Mi madre me hacía hacer una serie de ejercicios post-escolares que luego con el tiempo descubrí que habían sido instruidos por un especialista y que eran precisamente para tener mejor sentido de las letras, saber ubicarme mejor en el mundo, entender la diferencia entre derecha e izquierda en lo físico. Yo siempre fui una persona muy lectora por esa razón, porque me parecía increíble poder adentrarme en una historia a través de un medio que me era difícil, que me era hostil. Y aunque leer te resulte difícil, pues precisamente esa dificultad lo hará todavía más admirable que consigas vencerlo. Y entonces, una vez que ya aprendes a leer, pues el privilegio de poder leer. Yo, por supuesto, escribo en ordenador desde hace 20 y tantos años, desde que hay ordenadores, pero, por ejemplo, corrijo a mano y con estilográfica, que es como tentar un poco más el peligro, porque, claro, la estilográfica mancha, se corre en la tinta en el papel, pero a mí me gusta mucho corregir y tener esa sensación de que estoy dominando mi instrumento, ¿no? que son las letras, que tanto me costó aprender a hacer. Sigo teniendo muchísimos problemas con la M y con la N porque pues tiendo realmente a confundirlas y cuando estoy escribiendo y escribo con mucha prisa, que tengo que entregar un artículo, pues siempre tengo que calcular en esa prisa que necesito por lo menos un día de corrección para ver que todo esté realmente bien, ¿no? Si conviertes esto en eso, en una muleta, en un escudo, en una defensa para no acarrear una de tus primeras responsabilidades, que es, tengo este problema, tengo que resolver este problema. Y eso yo creo que la mente de los disléxicos, que tiende a ser, que te permite enfocarte en determinadas cosas, pues lo primero en lo que te tienes que enfocar es en asumir tu dislexia. Podríamos decir que hay dos tipos de dislexia, fundamentalmente. Una es la dislexia superficial, que en castellano se refiere a los niños que leen más silabeando, que tienen una lectura lenta, y la dislexia fonológica, que son niños que tienen dificultad para leer palabras desconocidas, palabras que no han visto nunca y que tienen que hacer la asociación entre el grafema, entre la letra y el sonido, el fonema, y entonces pues tienen dificultad para hacer esa asociación. Y luego está también lo que llama la dislexia mixta, que es cuando están alteradas las dos vías de acceso. El Centro de Rehabilitación del Lenguaje es un centro privado que tiene un concierto con el Instituto Madrileño de la Salud en Foniatría y Logopedia. Entonces atendemos a todo tipo de trastornos de lenguaje, voz y habla, incluidos el de la dislexia. El problema es que ha habido una normativa que se aplicaba donde solamente se puede atender a los trastornos que tengan un proceso orgánico de base que esté tratado en la seguridad social. Entonces, claro, hay muchos niños disléxicos que no lo tienen. Entonces, en ese sentido, pues quedan fuera, se considera que es un trastorno de aprendizaje y que entonces es la escuela la que tiene que atenderles y no tanto el sistema de salud. Esto es lo que tú tienes que hacer hoy y esto es lo que tienes que hacer tú hoy, ¿de acuerdo? Por aquí delante, mira, ponte la manita. Ese es su sonido. Hazlo tu cielo. Tenemos diferentes modalidades de terapia, dependiendo un poco también a veces de la severidad del trastorno. Y lo que también hacemos con mucha frecuencia es combinar sesiones individuales y de grupo. Eso es. Al estar en un grupo con otros niños que tienen las mismas dificultades que ellos y que ven que, bueno, pues que entra dentro de lo que puede ser normal, que tampoco son casos raros, eso les ayuda muchas veces a ganar seguridad en sí mismos y confianza. Sara,
Me vas a leer estas palabras en voz alta, ¿eh? Los primeros avances se ven relativamente pronto, es decir, en 3 o 4 meses sí que es verdad que vas viendo cómo el niño empieza a leer mejor, empieza a escribir mejor y vas viendo mejorías. Para considerarlo superado, pues a veces se acerca a los 2 años, ¿eh? Pues vamos a hacer un juego, ¿de acuerdo? Un concurso entre las dos. ¿Cruce? Bien, venga, ponte un punto. Hola. ¿Qué tal? Entonces, hemos estado haciendo estas palabras. Ella las va a tener que leer. Desde ahí viene, por ejemplo, la alegría de la niña al estudiar, al trabajar, incluso al ir allí, porque se lo hacen divertido, entretenido, y poco a poco pues le van ayudando a superar todo el trastorno. Me confundo con las palabras y a veces llega a un significado que no es ese. Por ejemplo, había una hada tomando el sol. Y es que a mí no sé qué me sale. Había una patata que tomaba el sol. Aquí aprendo piano a tocar y hago solfeo. Solfeo es que mido el tiempo, hago el ritmo y a veces canto. Sí, la música le gusta y le gusta bastante. Lo que pasa es que, claro, la música en serio hay que trabajar también. Y llega un momento que estos niños ya no tienen tiempo para más. Cuando no descansan y no disfrutan como niños, porque no tienen un ratito para jugar, porque tienen que apurar todo. Siempre hemos tenido estos sacos aquí. Mi padre siempre me compró un arco desde pequeño. Tirábamos cuando íbamos al campo. Me cuesta mucho leer y escribir. Leo más lento y escribo. Me cuesta más escribir y escribo más lento y más grande. Y eso no sé si lo entiende la persona, pero al escribir más lento tengo que escribir más grande porque si escribo más pequeño me cuesta más. Yo diría, en el caso de Hugo, que de los 6 a los 11 años, pues, Hugo ha sufrido mucho. Y luego los padres pues también sufren porque vives su impotencia. Yo si me encontrase una planta disléxica en un jardín, para mí sería un gran reto, porque precisamente estos chicos lo que necesitarían es que el sistema educativo los viera como retos, no como problemas. Siempre me veía que no podía hacer las cosas del colegio y todo esto. Cuando hacía algo manual me tranquilizaba, pensaba en lo mío. Con cosas pequeñas las pongo a hacer y al final acabo haciendo inventos y cosas así. El día a día de estos chicos es un día a día muy volátil. Hoy están bien y mañana pueden estar totalmente deprimidos. No me gustaba, me sentía muy mal. Y por eso desde pequeño siempre me gusta hacer otras cosas que el colegio. O sea, ahora ya no estoy tanto con el grupo de apoyo. Ahí hablamos, contamos lo que nos pasa, las cosas buenas y las cosas malas para desahogarnos. Contamos si algo nos ha pasado en el colegio, hacemos juegos, hacemos cosas. ¿Qué te pasa, Hugo? Y que me cuesta mucho ir llevando unas cuantas y al final no poder sacarme el graduado y eso es lo que me preocupa. Pues algunos tienen dolores de barriga, otros dolores de cabeza, algunos tienen problemas de sueño, de alimentación. No es lo mismo tener un chico que tiene dislexia y solo tiene dislexia y trabajar y centrarnos en ese aspecto que cuando ya vienen muy tocados a nivel emocional y tenemos que trabajar todo el aspecto emocional
a la par que todo el tema de la reeducación. Entonces, al no haber una legislación, no te podías amparar en nada ni en nadie para poder decir que estos niños necesitaban, entre comillas, unas adaptaciones para que estén en igualdad de condiciones. Entonces, lo primero de todo fue reunirnos con el Ministerio de Educación en ese momento, realizar una serie de inclusiones en la Ley Orgánica de Educación, en este caso los artículos 71 y 72, y una vez que estaba la LOE ya se podía proceder a las comunidades autónomas a realizar los decretos, en este caso el de Baleares, que regula la atención a la diversidad. Una vez esto, yo creo que ya el colegio se vea obligado, entre comillas, porque aún dependemos buenamente en este caso de la buena voluntad del profesor. Escribir con ordenadores, tener una calculadora a la hora de los ejercicios de mates, que me más tiempo para escribir. En Estados Unidos o en Inglaterra, los disléxicos aprenden con material audiovisual y multisensorial. Qué diferente es que estudien con un ordenador, que les dejen hacer esos trabajos con ordenador para que vean que lo pueden hacer en limpio, que les corrijan las faltas para ver dónde se equivocan, que se trabaje con las pantallas audiovisuales, con esos programas que nos leen los libros, que entra por una vía que ellos no tienen alterada. No sé, tantes coses que te conten, els adults también súper emboixats. Yo creo que realmente el profesorado no es que no quiera en muchas ocasiones, sino que realmente no sabe el porqué de estas herramientas distintas, ¿no? O compensatorias. Y no tiene nada que ver con privadas, con públicas ni concertadas. No tiene nada que ver. Tiene que ver con personas que no se lo creen, que no se creen que ese niño tiene esas dificultades. Por ejemplo, ¿quién más? Hay un montón, ¿eh? Magic Johnson, que es jugador de la NBA de básquet. Las miradas fijas, las risas tontas. Quería demostrar a todos que podía conseguir más y también que podía leer. Si se trabaja bien este aspecto a nivel de normalización del trastorno en el aula, realmente las expectativas son muy buenas y pasan de ser pues, niños con problemas ya no solamente de aprendizaje sino emocionales a ser niños con, bueno, pues con una capacidad pues igual que la de sus compañeros o mayor. Voy a un puesto, normalmente siempre al mismo puesto. Lo selecciono por la forma, por el color y no me importa nunca ni el contenido, ni el título, ni el idioma. Bueno, vale. Mi padre tenía siempre muchos libros en casa, siempre está muy relacionada. Y cuando empecé a trabajar en el estudio con mis cosas, pues me gustaba el libro como objeto, como el tacto, el olor. Y empecé a hacer esculturas con libros que no se leía el contenido. En COU es cuando más o menos me puse a estudiar en serio. Y notaba que confundía palabras, que confundía conceptos. Y se lo comenté a mis padres. Que, claro, es que tú de pequeña las monjas nos dijeron que tenías dislexia. ¿Qué es dislexia? ¿Eso qué es? Y tuve que incluso que repetir párvulos porque leía y escribía al revés. Y ahí empezó un poco todo. Y mis padres fueron al colegio porque en aquella época como te querían corregir, también soy zurda, y querían corregir lo de ser zurdo, diestro. Lo que no se corregía era el cambio, la confusión de conceptos y de letras sobre todo, y al hablar, sobre todo al hablar. Y nunca lo he corregido. No es un ataque al libro, el libro creo que es un objeto de consumo. No me parece que tenga que ser
No es un objeto sagrado ni nada, no. Siempre hay como un doble sentido. Por ejemplo, bueno, pues hay esculturas que se llaman dislexia, o hay una instalación en un laberinto que se llama Odio la luz azul al oído, que es un palíndromo. Además de esculturas con el libro como objeto, también tengo obras como el libro, con el libro como representación, ¿no? Como en los vídeos. Un vídeo que se titula Políglotas hace alusión a esa confusión de múltiples lenguajes que además no entiendes tampoco lo que se dice. El libro creo que es un símbolo del hombre. Es su prolongación, ¿no? Es lo que queda del hombre. O sea, el hombre se muere y el libro se queda en la biblioteca, ordenado y fichado. Las esculturas son como bibliotecas orgánicas, pero es un reflejo de lo que es el hombre en la cultura y en el tiempo en el que vive. Para el Colegio de los Animales Superdotados fueron elegidos los profesores más capaces de todos. Cada uno propuso temas que creían imprescindibles. Y pidió que los profesores hicieran una demostración. La Libe se lanzó a correr, pero cuando intentó volar se rompió mucho hueso. Entonces se pusieron de acuerdo para fundar otra escuela a partir de lo que los alumnos pueden y necesitan. Bueno, lo que nos toca es cada 15 días pues mantener el huerto, quitar las malas hierbas, regarlo. Y bueno, aquí tenemos tomates, cebollas, tienes contacto con la tierra, también aprendes un poco lo que hacen los agricultores, ya está bien. Es una escuela pues especializada con niños con dislexia y con trastornos de atención también. Utilizamos una metodología muy distinta, el método de Crowley, que consiste un poco tiene una frase que realmente tiene mucho significado, ¿no? Que es la enseñanza útil para la vida. Saqueu la mà, animals que s'arrosseguen com el carbó, Andrea. Me van diciendo y yo la apunto. Sí, apunta, cup. Y Mac. Lo he escrito bien. Molt bé. Entonces, básicamente, se basa en la observación de la naturaleza, observación de las sociales, y a partir de esta observación del entorno y de lo que pasa en el mundo, pues vamos trabajando. Vale, per mesurar la distància que fa el càrgol en un minut, vale, utilitzem dos instruments bàsics. Un és, Andrea? La regla. El regle, i l'altre, segon, el cronòmetre. Molt bé. No tienen asignaturas marcadas, naturales, sociales, sino que trabajamos a partir del centro de interés. En ello, el tutor lo que hace es trabajar un concepto, trabajando y relacionando matemáticas, naturales, sociales, catalán, y entonces lo hace todo de una manera muy global. Vale, pareu els cargols, agafeu-los on estiguin. Molt bé. Aviam quin ha guanyat. Paula, el vostre alumne, Natàlia, quants centímetres? I després, els 8 centímetres, és així? Antes había momentos que yo no podía hacer esa clase porque alguna cosa no la entendía y por eso mi madre me envió a otro colegio, que es donde estoy ahora, porque ahora en clase somos menos y ahora me
me tranquiliza porque llevaba a clase con un dolor de cabeza. A mí me cuesta leer, también me saltan palabras. A veces cuando estoy diciendo una cosa, no digo nada. Me se olvidan. El primer día que vine aquí de pruebas, yo hice las pruebas con un profesor, pues, y luego ya pues, fui un momento a la clase que me pertocaría a mí y yo no me quería ir de esta escuela. Yo directamente ya me quería quedar a comer, me quería quedar. Tuvieron que sacar la fuerza. Me ayudan a que no me cueste tanto, me enseñan a seguir superando pues, estas dificultades. Que es una escuela muy pequeña, es como una familia y pues estamos muy unidos entre todos. Vamos a los caballitos, ¿queréis merendar? Bueno, llevamos todo este curso y realmente se nota, los niños, bueno, están locos por venir, por pasar el rato, les trabaja derecha, izquierda, o sea, les trabaja problemas en sí que tiene la dislexia. Porque con el caballo, ¿vale? Controlamos un poco más dónde estamos situados. Hacemos formas, por ejemplo, un triángulo. Primero tenemos aquí la derecha, después la izquierda, así, haciendo formas. Estamos atentos y podemos mejorar muchas cosas. Perfecta. En particular Irene está en una escuela ordinaria y llegó al punto a que se iba al lavabo porque ya no aguantaba, ¿no? El no seguir el ritmo, el sentirse diferente, el no poder aprender, porque una niña con 10 años que no sepa leer, ¿cómo no lo va a pasar? Si no sabe leer, no puede leer, es que necesita una ayuda específica. Y no las hay en las escuelas ordinarias, no las hay. Pero claro, ahora también la administración quiere hacer la inclusión aquí en Cataluña y quiere meter todo tipo de niños en la educación normal, o sea que va a ser al revés. Si a estos niños los volvemos a meter en unas clases de 25 alumnos para que 18 se rían de ellos, todo lo que han avanzado estos niños van a volver atrás. Anem a passar un altre exercici, anem a fer la lectura de síl·labes amb el metrònom. Se'n recordeu? Per treballar el ritme. Vale? Ja sé que a vegades això ens posa una mica nerviosos. D, P, D, P, D, D. No, mu, ne, ni, mo, ne. Intentamos lo que es seguir su ritmo, su propio ritmo de trabajo y su propio ritmo de aprendizaje. Coma. Tan bonito como siempre. Punto y seguido. Los primeros días piensas, pero que si aquí no hacen nada, que no sé qué, pero después ves que al cabo del día sacas un provecho de lo que has trabajado. En el otro colegio era nada, lo estudiabas una hora o dos y después ya salías del cole y ya no te acordabas. Hasta mañana, Arnau. Vaya, llegó a un punto que confundía los días de la semana, los meses, el comer, el cenar y el tema era, bueno, pues encarrilarle para que cogiera soltura y, bueno, mirar y buscar otra manera de aprender para que no se hiciera un lío, vaya. Y yo creo que los niños lo que necesitan es eso, o sea, aprender de esa manera y sentirse que no son tontos, que son como los demás y que además tienen muchas habilidades, muchas que otros no tienen. Bueno, al darnos cuenta de que él tenía mucha habilidad en temas manuales, pues bueno, se le encaminó pues a usar las manos para hacer cosas. Y bueno, se encarriló mucho con el tema de un hobby que yo tengo, con los coches de carreras, y bueno, es mi ayudante, sí. Es el que me echa una mano en el taller. Correcto.
Hay mucha gente del cole que piensa soy disléxico y soy tonto y no hago nada. Pero igualmente este es un colegio igual que todos y se tiene que estudiar igual. La escuela abierta, las jornadas de escuela abierta tienen como objetivo que los mismos niños sepan explicar lo que están haciendo y que nuestra metodología, nuestra manera de aprender, nuestra manera de enseñar pueda estar al alcance de padres, pueda estar al alcance de visitantes, de estudiantes, de todas las personas que pasan por nuestra escuela. Són el verdadero reto de nuestros niños. Se veuen contents de mostrar-lo, d'explicar-nos quan arribem als pares i les famílies i bueno, m'ha agradat tot. No puc dir una classe més que una altra, tot. Moltes gràcies. Em deixeu un moment, tinc dos magnífics reporters esperant-nos. Endavant. Estem fent el programa de ràdio des de la biblioteca. El hecho que nosotros hayamos apostado por un reto, que hayamos apostado pues por unas ganas de atender con toda la especificidad este tipo de niños, está poco aceptado, está poco facilitado. Es verdad que algunas veces se nos abren las puertas, pero cuesta, es duro. Bueno, ya en la EGB ya empecé a notar que siempre como que tenía que dedicarle más tiempo y más esfuerzo a los deberes. Después fui aumentando de cursos, llegó el ESO, por aquel entonces empecé a hacer atletismo y bueno, podía ir a entrenos, pero ya siempre iba un poco corto de tiempo en sentido de que tenía que dedicarle mucho tiempo a estudios, no tenía mucho tiempo libre. Y las notas nunca llegaban a lo que yo consideraba que tendrían que ser por la cantidad de estudio y de tiempo que le dedicaba. Y fueron pasando los años, llegamos a tercero, cuarto de ESO y ahí la cosa empezó a complicarse ya seriamente. Empecé a dejé de ir a entrenos cada vez más, insomnio tuve ya también desde principios de ESO hasta ya bachillerato, que ahí fue donde tuve muchos problemas, pasé por 3 depresiones. Pero fue también cuando me diagnosticaron la dislexia. Y con que no sabes lo que tienes, empiezas a creer que eres tonto. Y todos los problemas que tienes los asumes en que eres tonto. Y al final te lo crees, sencillamente. Hasta que te dicen que no eres tonto, que eres disléxico. Y luego fui a clases de logopedia durante 2 años, aprendiendo nuevas técnicas de estudio más adaptadas a gente como yo. Aquí en la Universidad de Mallorca a los disléxicos y a otros chicos con todo tipo de problemas o discapacidades se les hace un examen especial. Nosotros no tenemos tiempo en el examen de selectividad y además no se nos tienen en cuenta las faltas y el clima en el momento de examen es mucho más relajado que el que tenían mis compañeros. Y por lo tanto, para mí fue un triunfo el examen de la selectividad con las adaptaciones. Luego ya en la universidad la cosa es muy diferente al instituto. Los profesores tienen muy en cuenta las adaptaciones que tienen que hacerse a la gente disléxica y ahora mismo soy uno de los mejores de clase. Es una exigencia leer y escribir bien hoy en día, además, un derecho por el que hemos luchado mucho, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene que acceder a ello. Entonces, lo que no puede ser es cuando hay una dificultad, digamos, la solución de este problema solamente tenga acceso quien tenga poderío económico, ¿no? Es difícil pensar que todo el camino que le queda por recorrer, que se va a encontrar siempre con un freno. Y luego hay que preguntarse también una cosa, ¿sí? ¿Cómo se siente ella como niña con respecto a los demás? ¿Se siente igual que los demás? Yo te digo que no. Bueno, pero eso ya va pasando poco a poco, ¿no? Ya este año no pasan esas cosas, ¿no? ¿Este año tienes más tiempo para hacer los exámenes? Sí.
¿Y dónde está la ayuda? La ayuda no hay. Los medios que tengamos los padres no somos eternos.